Pues la idea fundamentalmente surge de un gesto muy bonito de parte de Alejandra, que ve que mi espectáculo y en general toda mi vida va en franca decadencia y resuelve darme la mano a manera de ayuda, ¿no? Como para que logre pasar bien estos últimos tiempos. Mira, la verdad es que no es un versus, no es Descárate con las Karate versus qué desgracia tan infinita, sino más que una discusión o una confrontación es una unión. Entonces lo que presentamos es una introducción hecha por ambos, donde compartimos el escenario y luego cada uno de nosotros se presenta con una obra de su material. Entonces la gente encuentra identificación tanto en uno como en otro o en ambos, y esa es la idea, que tengan la posibilidad de vernos juntos, y a la vez nos está sirviendo para empezar a trabajar un material propio ya de una obra estructurada entre los dos, independiente a la que tenemos, que esperamos tenerla lista para el año entrante. ¿Cuándo empezó la idea de unir estas dos obras? Pues nos conocemos hace más o menos 6 o 7 años. Sí, por ahí. Nunca habíamos trabajado juntos, pero nos hemos cruzado por muchas razones en el camino y nos hicimos muy amigos. Así es que conversando de la vida y conversando de los distintos puntos de vista que tenemos sobre distintos temas, algún día resolvimos que de pronto podíamos sentarnos a pensar en hacer un espectáculo juntos. A mí personalmente, porque me parece que lo que hace Alejandra es muy interesante, lo admiro mucho, la admiro mucho a ella, le tengo mucho miedo y mucho respeto. Y entonces, pues ahí surgió la idea, como bueno, a ella también le parece chévere mi sentido del humor y lo que yo hago, entonces ¿por qué no hacer una cosa entre los dos? Sí, nació de una forma muy natural, porque digamos, al igual que Diego, a mí me pasa lo mismo con su trabajo. Es un trabajo que yo respeto, es un trabajo al que le creo y con el cual comparto, es una persona con la que comparto muchos puntos de vista, muchas cosas de nuestra perspectiva de la vida. Tenemos un sentido del humor azabache ambos, entonces nos entendemos muy bien y vimos esa opción. Entonces esa es la idea, de alguna forma empezar con este mano a mano, cada uno amparado en su material, que ya sabemos que funciona, para ir estructurando uno aparte. ¿Cuál es la base del show? Bueno, mi show se llama ¿Qué desgracia tan infinita? Y habla de la desgracia de envejecer, pero sobre todo de la desgracia de los hombres que no son capaces de entender que están envejeciendo y asumir ese proceso como una cosa natural y deseable, sino todo lo contrario, asumirlo como una desgracia que habría que evitar y que habría que tratar de postergar de alguna manera. El mío, el hilo conductor es lo difícil que es ser mujer en las distintas etapas de la vida, tocando relaciones de pareja, y lo que me interesa transmitir a través de mi trabajo es que la gente entienda al final, después de haberse identificado con muchos episodios, que uno nunca puede permitirse tener una relación que le quite la alegría. Punto de equilibrio entre esas dos obras. El punto de equilibrio, yo no hablaría de equilibrio, sino más bien como hablaría de un punto en el que se encuentran, y es en la manera de plantearse las realidades de la vida, con un sentido del humor negro y ácido y sobre todo muy realista. Alejandra, presentadora, actriz, modelo, comediante, locutora. No, modelo cuando estaba chiquita ya. Pero fue. De manos era, no, ni siquiera. Arquitecto, actor de televisión, cine, teatro. ¿Cómo y por qué llegan al mundo de la comedia, o mejor decir humor? Para mí personalmente el stand-up es tal vez el género más exigente, más difícil, más arriesgado que hay en el teatro. Más allá de la comedia, es un género que requiere una gran valentía, en el sentido de que hay que romper la cuarta pared y enfrentarse y entregarse al público y tener conexión con él. Tiene la inmensa responsabilidad de hacer reír a la gente, y esto es tal vez de las cosas más difíciles que puede hacer un actor, y más aún cuando el texto es de uno y la dirección y la puesta en escena es de uno mismo. Entonces eso, sumado a que además creo que la comedia y el humor, por supuesto, son un vehículo absolutamente necesario y además muy poderoso para decir la verdad y para hablar de la realidad y de lo doloroso además. En el transcurso de carrera, ¿dónde llega el humor? O sea, contéstale la pregunta. Señorito Guainía. No, es que el humor no llega. Uno tiene el humor o no lo tiene. No, pero, o sea, una cosa que... ¿en qué momento llega el oficio de empezar a trabajar
la comedia dentro del espectro de tu carrera después de que has hecho cine, televisión, etc. Es que en el cine he hecho humor, en la televisión, en el teatro, en todas. El humor está ahí. Bueno, pero ella se refiere al stand-up como tal en teatro. ¿Cómo llegaste al stand-up en teatro? Estoy diciendo eso, estaba diciendo que es una cosa que me parece un reto, que quise asumir ese reto y hacer, porque además el humor me parece que es un vehículo muy importante para hablar de la verdad. Entonces por eso tomo la decisión de hacer stand-up. No importa, pon que no respondió la pregunta. No, estoy respondiendo. Es que no es una cosa como que ahora me dedico a hacer humor, no. En las novelas he hecho personajes de comedia, en cine he hecho comedia, en teatro he hecho comedia y ahora estoy haciendo stand-up, pero todo es comedia. Claro, también he hecho drama. Yo, por ejemplo, mi caso personal, respondiendo de manera directa a tu pregunta. No, la verdad fue que cuando yo terminé como mi ciclo de trabajo en radio y entré a hacer mi primera novela, que fue En los tacones de Eva, una vez terminé esa novela, viajé a Buenos Aires a hacer un programa que se llamaba Ellas Dicen, para el canal Discovery Home and Health. Y ahí me surgió la idea de empezar a trabajar un material, un monólogo en teatro. Y cuando sentí que tenía más o menos listo ese material, empecé a probarlo en espacios pequeños y era un monólogo que para mí era dramático. Y me di cuenta que cuando lo empecé a hacer, la gente se reía y yo no entendía por qué. Y descubrí ahí que de pronto tenía una facilidad para decir las cosas más duras de la vida de una manera graciosa, sin pretender serlo. Y reestructuré todo lo que había escrito para convertirlo en un formato de stand-up como tal. Entonces, lo que he dicho siempre es como que de verdad yo la comedia no la busqué. Es como que ella me buscó y nos encontramos y funcionó. Y ahí estamos. ¿Se han preparado para la comedia? Yo no. No, ni yo. Y yo creo que es una cosa que no se estudia como tal. No estudias para ser comediante a menos que hagas clown. Uno tiene que tener una facilidad para hacer comedia y es una cosa innata. Y luego, pues, a través del ejercicio, pues se va aprendiendo y se van, digamos que, potencializando esas características innatas que tienes y descubres que haces reír de determinada manera, que tu cuerpo te sirve para acentuar cosas, en fin. Pero no se estudia como tal, se llega a la comedia por la característica personal de cada quien. Yo, por el contrario, sí creo que la estructura, por lo menos escrita, de la comedia sí necesita una formación, porque uno puede tener una gracia natural, puedes tener un sentido del humor atractivo para los demás, eso es una cosa, y uno conoce mucha gente que es muy divertida en un espacio pequeño, en una comida, un primo, ay, tan chistoso, sí, eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es subirse sobre un escenario y sostener una obra de 1 hora y media, de 2 horas, donde tengas captada la atención, porque eso por debajo tiene una estructura muy elaborada. Uno no se para ahí ni a contar chistes porque no es el talento que nosotros tenemos, ni a improvisar. Pero no estás contestando la pregunta. Estoy contestando. No, es un guión que está completamente pensado, hecho, estructurado, que tiene un tempo de comedia donde uno lanza una premisa, va a un argumento, luego cita un ejemplo y enseguida va a una línea donde uno presume o espera que debe venir la risa. Eso yo no lo sabía. En ese sentido sí me informé para poderle dar la estructura escrita, pero no tengo una formación de comediante como tal, tengo una formación de actriz, dentro de lo cual cabe la ramificación de la comedia. Mano, definitivamente. Escuchaba que tus jueces fueron personas cercanas, un gran grupo hubieron anécdotas. No, yo lo hice en espacios pequeños de gente cercana, menos familiares, porque la familia suele ser muy condescendiente con uno y eso es lo peor a la hora de hacer un trabajo, porque uno no puede arrancar un trabajo con un comité de aplausos, necesitas que te den palo para corregir. Luego empecé a probarlo en sitios públicos pequeños, estoy hablando de, no sé, 60, 70 personas, y ahí empezaba como a termometrear, entre comillas, que no existe el verbo, pero sí a ver qué era lo que estaba pasando, qué funcionaba y qué no. Dentro de tu espacio. Yo empecé también en un teatro muy chiquito, no con gente elegida, sino abriendo la taquilla, pero es un teatro al que usualmente va la gente a probar sus obras y a probar lo que tiene. Y así fue creciendo a punta de prueba y error. Desde el arte de cada uno de ustedes, ¿qué quieren aportar a la sociedad? Pues uno como artista tiene, yo creo que la responsabilidad de decir y
hablar de la verdad, establecer posiciones críticas frente a la vida, a la sociedad, a las relaciones, a los seres humanos. Y ahí está nuestra responsabilidad. Yo creo que el aporte está quizás entretener a la gente, hacerla reír, hacerla pasar un rato agradable, hacerla pensar, todo a través de una manera divertida y entretenida. O no entretenida, digamos que también puede ser dramática, también puede ser una reflexión profunda y no necesariamente tiene que ser comedia. Para mí, personalmente, lo fundamental es siempre promover o transmitir un concepto de libertad, es decir, que la gente entienda que somos seres humanos libres de expresarnos como queramos, de hacer lo que nos provoca, de amar a quienes nos nazcan y no dejarnos limitar la vida por el que dirán o por lo que los otros determinen que debemos hacer. Y eso es algo que yo trato de inyectárselo a mi trabajo siempre y es algo que siento que abandero y que represento para bien.